Entonces, antes de ver los ejercicios sobre esos temas, quisiera saber si tienen alguna duda, algo que puedan comentar ahora, temas pasados, temas futuros. Anaís, ¿alguna duda, alguna pregunta? Isadora. Ya. Entonces pasamos a ver la guía que tenemos que revisar esta semana. Bueno, entonces dispositivos electrónicos, los tres principales son resistencias, condensadores y bobinas. Ahora estamos viendo una resistencia o resistor. Lo que hacen estos dispositivos es convertir la energía eléctrica, o sea, la energía cinética de los electrones, en energía calórica. Esa es la única misión de un resistor, ¿ya? ¿Cuándo puede ser esto útil? Cuando tienen una batería, por ejemplo, de 9 voltios y una ampolleta que funciona con menos, por ejemplo, con 1 voltio. Entonces en el camino se coloca un resistor para que consuma 8 voltios, para que lo transforme en calor, y el resto, el voltio que queda, es para hacer algo útil, ¿ya? Para el dispositivo extra que está anexo al resistor. Los resistores se cuantifican con la variable R, la resistencia del resistor, y es igual al voltaje dividido por la corriente, se mide en volt dividido por ampere, y eso equivale a 1 ohm en el sistema internacional. Recuerden que R es la pendiente de un gráfico y es constante en el caso de las resistencias óhmicas. Lo que estamos viendo ahora en la foto es una resistencia óhmica, es una resistencia artificial que se ha construido específicamente para que cumpla de un modo prácticamente perfecto la ley de Ohm. Martín pregunta si ha pasado lista. Todavía no. ¿Ya? El segundo dispositivo electrónico es un capacitor o condensador. Se construye teniendo una lámina de metal, después una lámina aislante, por ejemplo papel, y después otra lámina de metal. Como esto es muy grande, se enrolla para formar un cilindro, ¿ya? Y cada cara metálica se conecta a un alambrito, que son las patitas que están viendo ahora que tiene el condensador. El objetivo del condensador es que cuando se conecta a una FEM, a una batería, cada placa queda con una carga Q y la otra con una carga menos Q. La carga total es 0, ¿ya? Se cuantifican con la variable C, que es la capacidad, es igual a carga partido por voltaje, o sea, Coulomb dividido por voltio, y eso es un faradio en el sistema internacional. Y el tercer dispositivo electrónico es una bobina, inductor o solenoide, que corresponde típicamente a un cilindro sobre el cual enrollan cable aislado con barniz, aislado con plástico, y lo que hacen estos solenoides es que cuando reciben una corriente, almacenan energía magnética, ¿ya? Se cuantifican con la variable L, que es igual a menos el voltaje dividido por la derivada de la corriente, ¿ya? De I a dt. El voltaje queda medido en voltios,
dI a dt queda en amper dividido por segundo, y eso en total da Henry, ¿ya? Henry es la unidad de inductancia en el sistema internacional, ¿ya? Entonces es importante ver que cuando por una bobina circula una corriente no constante, una corriente donde la derivada no es cero, la bobina va a generar una diferencia de potencial en sus extremos. Y punto 4, ondas electromagnéticas corresponden a la combinación de un campo eléctrico y magnético con dos características: oscilantes y viajeros. Como son oscilantes, ¿hay una duda? Ya. Como son oscilantes, se modelan por la función seno, ¿ya? O sea, la flechita que representa el campo, ya sea eléctrico o magnético, va a tener un tamaño variable, que depende de la función seno, ¿ya? Y son viajeros porque se desplazan con la velocidad de la luz en el medio que corresponda. Si están en el vacío, va a ser la velocidad de la luz en el vacío, que es el valor máximo posible, ¿ya? Y estos campos surgen de la energía irradiada por cargas aceleradas, ¿ya? Cargas con velocidad constante no crean campo magnético, pero cargas con aceleración sí. Entonces, ejemplo, en el dibujo estamos viendo una antena donde hay un cable vertical, de modo que las cargas vibran, ¿ya? Primero van para abajo, después van para arriba, las cargas. Entonces, la velocidad no es constante. No se olviden que la velocidad es vector. Y esto genera una onda electromagnética o un rayo de luz que puede ser visible o invisible para nosotros, que viaja según la flecha que estamos viendo y que dice dirección de propagación, y aparece un campo eléctrico oscilante en amarillo y un campo magnético oscilante de color naranjo, y las tres flechas, los tres vectores son perpendiculares. El valor de la rapidez en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Esa es la máxima rapidez posible para un objeto en el universo. ¿Alguna pregunta relacionado esto también con el laboratorio, el 3 y el 4? Felipe Serrano, ¿alguna duda? Alison, ¿tiene una duda? Alison pregunta en qué consta el laboratorio 1. Estás preguntando por el 3, ¿no es cierto? Por el de condensadores. Condensador y bobina. Sí, ya. Hay un video donde se dan los parámetros del condensador y de la bobina. Entonces lo que tienen que hacer es caracterizarlos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se caracteriza un condensador? Se caracteriza con la capacidad. ¿Cómo se caracteriza una bobina? Con la inductancia, ¿ya? Y también hay que caracterizarlos relacionándolos con alguna de las 4 carreras de la facultad, ¿ya? Porque en esas carreras se utilizan condensadores y bobinas, ¿ya? Ya sea artificiales o naturales, ¿ya? Hay mecanismos naturales, hay plantas, hay virus, ¿ya? Hay bacterias, etcétera, que se polarizan como los condensadores. La cromatina puede actuar la cromatina del ADN puede actuar como una bobina, etcétera, ¿ya? Pero obviamente tienen que mencionarlo y justificarlo, ¿ya? Tienen que decir por qué se relaciona tal cosa con algo que se aplica en la carrera. En eso consiste el laboratorio 3, básicamente caracterizar de dos maneras, con números y verbalmente, ¿ya? ¿Se entendió, Alison? Ya.
Ok. ¿Más preguntas? Ya, pasamos al ejercicio 1. Cuantificación de condensadores y bobinas. Letra A, un par de electrocitos de una mantarraya. Los electrocitos son células planas análogas a placas metálicas, pero en este caso es tejido vivo, y se cargan. En vez de cargarse con electrones, se cargan con iones. Así que son condensadores biológicos. ¿Ya? Entonces, un par de electrocitos acumulan una carga de 5 microcoulomb en el extremo positivo y obviamente menos 5 microcoulomb en el extremo negativo cuando son estimuladas por una diferencia potencial de 37 milivoltios. Obviamente, esa diferencia potencial la envía el cerebro, ¿ya? El cerebro le ordena mediante un impulso nervioso que una bomba de energía emita 37 milivoltios. Calcule la capacidad del par de electrocitos considerado. Letra B. La cromatina puede ser excitada eléctricamente cuando circula una corriente iónica que disminuye a razón de 23 microamperes por cada 1.9 milisegundos, generando una diferencia potencial de 0.073 microvoltios. Calcule la autoinductancia de la cromatina. Y en la foto pueden ver que se asemeja a 4 cilindros con algo parecido a un cable enrollado. ¿Ya? Letra C, con los datos de B, complete el siguiente gráfico para la cromatina. Es un gráfico de corriente en función del tiempo. La corriente está en microamperes, el tiempo está en milisegundos. Y hay que ver si la recta es ascendente o descendente y cuánto vale la corriente a los 3 milisegundos. Letra D, ¿qué tipo de corriente deben transmitir los electrocitos? Justifique su respuesta. Y letra E, ¿por qué los electrocitos solo descargan corriente en situaciones específicas? Ya. Entonces, Josefina me mandó un mensaje. Ya. Entonces, en el caso de condensadores biológicos, en los condensadores tenemos
metal, un aislante y metal. ¿Ya? Entonces una cara queda positiva y la otra queda negativa solo cuando aplican una diferencia potencial. En el caso de los electrocitos, que son células planas, ¿ya? Está el primer electrocito 1, aquí hay un aislante, que es un fluido, ¿ya? Fluido aislante, y aquí hay otro electrocito, ¿ya? El electrocito 2. Uno queda positivo y el otro queda negativo cuando se cargan, ¿ya? En este caso, según los datos, la capacidad vale, si revisan la fórmula, vale carga partido por voltaje, 5 microcoulomb partido por 37 milivoltios, ¿ya? Esto da 1.35 por 10 a la menos 4 faradios. Esa es la capacidad de un par de electrocitos de una mantarraya, ¿ya? Letra B, la autoinductancia de la cromatina. Dijimos que L vale menos V partido por la derivada de la corriente, ¿ya? El dato que se da para la derivada es que la corriente disminuye, ¿ya? Y disminuye 23 microamperes cada 1.9 milisegundos, ¿ya? Como dice cada, quiere decir que la derivada es constante, ¿ya? Siempre, mejor dicho, durante la observación, este es el comportamiento para la cromatina, 23 microamperes cada 1.9 milisegundos. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a una razón de cambio constante. ¿Por qué dice eso? Dice cada, ¿ya? Va a ser igual a menos 23 microamperes, el signo menos porque dice que disminuye, pendiente negativa, ¿ya? Dividido por 1.9 milisegundos. Ya. Esa es la razón de cambio o la derivada. Por lo tanto, L va a valer menos el voltaje generado, que es dato, 0.073 microvoltios, dividido por la derivada. Arriba va a estar medido en voltios, abajo va a estar medido en amperes por segundo, y esto se llama Henry, ¿ya? (6.03 por 10 a la menos 6 Henry, ¿ya? Y eso sería micro Henry. ¿Ya? Sobre la letra C, como el enunciado dice que la corriente disminuye, ¿ya? Cada, ¿ya? Disminuye significa pendiente negativa, y cada significa que es recta, ¿ya? El gráfico va a ser una recta con pendiente negativa.
parte en 108 microamperes y hay que ubicar cuánto sería a los 3 milisegundos. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese número? Entonces tenemos que escribir la ecuación de una recta, que sería eje Y es igual al intercepto, ¿ya? Más la pendiente, que la calculamos, la pendiente por el tiempo, 3 milisegundos. ¿Ya? Ecuación de una recta tiene un intercepto que es 108 microamperes, ¿ya? Me faltó esto, 108 micro, ¿ya? 108 microamperes, ¿ya? Y una pendiente negativa que vale 0.0121 amperes por segundo, ¿ya? Esto da 7.17 por 10 a la menos 5 amperes, ¿ya? O sea que este número es 71.7, ¿ya? Medido en microamperes, ¿ya? Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de corriente transmiten los electrocitos? ¿Alguien sabe, de acuerdo con la materia que hemos visto? Lusitania, ¿alguna idea? ¿Qué tipo de corriente transmiten los electrocitos? Josefina Astudillo, ¿alguna hipótesis? Allison dice iones, es correcto, ¿ya? O son iones, o sea, átomos que les sobran o faltan electrones, o son electrones, ¿ya? Pero los electrones se transmiten en los metales, ¿ya? En los cristales metálicos. Los electrocitos, como son tejido vivo, lo que transmiten a través de los fluidos son átomos que le faltan o sobran electrones, como cloro, sodio, potasio, etc. ¿Ya? Es corriente iónica, ¿ya? Y la siguiente pregunta es por qué eh, no están descargando electricidad continuamente, ¿ya? Josefina dice, ¿nunca pueden ser electrones en esos casos? Sí, sí pueden, ¿ya? Eh, pero estamos viendo lo que pasa en condiciones naturales, ¿ya? Lo que pasa es que los tejidos vivos están construidos para transmitir óptimamente iones. Pueden transmitir electrones, pero es como, no es la situación óptima, ¿ya? Cuando se sacan el chaleco, que está seco, no mojado, sino seco, en la oscuridad seguramente han visto chispas, ¿ya? Ahí son electrones, ¿ya? Pero el tejido vivo no está hecho para eso, ¿ya? Está hecho para transmitir órdenes que envía el cerebro, ¿ya? Así que son iones, ¿ya? Bueno, y la siguiente pregunta era, ¿por qué las mantarrayas, las anguilas eléctricas, etcétera, no están electrocutando a su entorno permanentemente? ¿Ya? La respuesta es que, fíjense, esto nunca lo enseñamos, pero se saca por lógica, ¿ya? Es aplicar la materia, ¿ya? Bueno, hay carga, y la carga debería fluir, deberían electrocutar siempre. Por lo tanto, si no está fluyendo es porque hay un aislante. Era algo lógico, ¿ya? Hay un aislante. ¿Qué tipo de aislante puede haber entre dos electrocitos? Entre los electrocitos hay un fluido. Así que el fluido que está entre ambos electrocitos es un fluido aislante, ¿ya? ¿Por qué transmite entonces? ¿Por qué a veces electrocutan? Por lógica,
cuando el pez se asusta, ¿ya? Cuando está en una situación de estrés, tiene que enviar una sustancia química que cambia el fluido desde desde aislante a conductor, ¿ya? Y justamente cuando un ser vivo está estresado, la actividad glandular cambia, ¿ya? Así que es lógico que tiene que ser una sustancia química conductora, ¿ya? Y esa sustancia química, ahí termina la explicación, ¿ya? Ahora lo que sigue, ahí termina la explicación de lo que se podía sacar por lógica, ¿ya? Lo que sigue es, biólogos han estudiado a estos peces, ¿ya? Y han visto que la sustancia química conductora se llama acetilcolina y que justamente es una hormona asociada, o sea, una secreción glandular asociada a situaciones de estrés, situaciones de miedo, situaciones de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, eh, vean qué inteligente es la naturaleza, que justo cuando el pez está asustado porque cree que va a morir o algo parecido, ¿ya? Emite una sustancia química que hace que entre dos electrocitos haya un fluido conductor y eso hace que los iones se muevan. Carga en movimiento, o sea, corriente. Es un sistema defensivo muy útil. Solo se gatilla cuando están asustados o sometidos a alto estrés, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Alinson González, ¿alguna duda? Anais Palma, ya. Ahora vamos a ver el otro ejercicio sobre ondas electromagnéticas, ¿ya? Pero primero sería útil ver cómo se representa una onda oscilante y viajera, ¿ya? Ya. Campo oscilante y viajero significa que, ejemplo, una ola que viaja en el agua, ¿ya? En el mar, viaja en el eje X, vibra en el eje Y, entonces va a ser así, ¿ya? O sea que dependiendo de X puede ser cero, dependiendo de X puede ser positiva, o dependiendo de X puede ser negativa, ¿ya? Función seno, ¿se fijan? ¿Ya? La función seno cumple con eso. Pero además de depender de la posición, además de depender del espacio, si sacan esta foto en distintos instantes, puede que vean la onda más chiquitita, ¿ya? O más grande, ¿ya? Así que también depende del tiempo, ¿ya? Una onda viaja o depende de X y del tiempo. Así que si es un campo, se va a escribir así. El campo va a ser igual al valor máximo por seno de un número por X menos otro número por T más una constante por el versor, ¿ya? Eso representa un campo vectorial que es oscilante y viajero, ¿ya? Ese número se llama amplitud. Es el valor máximo de la onda, ¿ya? Este número se llama número de onda y es igual a 2pi partido por el tamaño de una onda, ¿ya? Eso se llama lambda
y es la longitud de una onda, ¿ya? Una onda es eso, ¿ya? Y esto es lambda, ¿ya? La longitud de una onda. Omega es la frecuencia angular, es 2pi partido por el periodo o 2pi multiplicado por la frecuencia, ¿ya? Y delta es la constante de fase que es un número que ajusta la onda porque en t igual 0, la onda puede partir así, ¿ya? Seno de 0 es 0, puede partir más adelante, ¿ya? Puede partir desplazada, ¿ya? O pudo haber partido antes, pudo haber partido acá, ¿ya? Entonces, esta distancia en radianes, seno de algo en radianes, ¿ya? Eso es delta, ¿ya? ¿Cuán desfasada partió respecto del origen? ¿Ya? Amplitud, número de onda, frecuencia angular, constante de fase y versor. ¿Versor de quién? Del campo, ¿ya? Entonces la luz está formada por dos vectores. Un vector es el campo eléctrico y el otro vector es el campo magnético, ¿ya? Tal vez esto sea nuevo para ustedes. La luz es un vector en la suma de dos vectores, ¿ya? O superposición de dos vectores, donde cada vector es un campo oscilante, ¿ya? La luz es vectorial, significa que se puede descomponer vectorialmente, y eso lo hacen los polarizadores. Se utilizan mucho para hacer análisis químico y análisis biológico, los polarizadores. Los polarizadores demuestran que la luz es un vector, ¿ya? Aquí en este dibujo estamos viendo la estructura biológica que hace el papel de batería en un electrocito, ¿ya? Y se llama bomba de sodio-potasio. Convierte el ATP en ADP y al hacer eso se libera energía, ¿ya? Esta sería la batería biológica de una membrana celular. ¿Ya? Ejercicio 2. Un campo ondulatorio viajero se puede escribir del siguiente modo. El vector U es igual a la amplitud U sub 0 por seno de K por X menos omega T más delta por el versor. Imagine que el campo magnético de cierto rayo de luz que viaja en el vacío, o sea, viaja con la máxima rapidez posible, se puede expresar como 3 seno de 400x menos omega T más 8 por la parte vectorial que es 0.707 en X, 0 en Y y menos 0.707 en Z. Y el campo magnético se mide en Tesla. Alison González pregunta, ¿cómo es un vector? La luz es un vector porque está formado por dos vectores, ¿ya? Campo eléctrico y campo magnético, ¿ya? Esa es la identidad total de la luz. Dos campos vectoriales que viajan, ¿ya? Vamos a aprovechar de pasar lista. Coloquen su nombre y apellido, por favor, ¿ya? Josefina dice, ¿se refiere a que viaje en línea recta? No, no me refiero a eso. Cuando ustedes
encuentran un rayo de luz. El rayo de luz va a estar formado por dos vectores. Un vector que es el campo eléctrico y otro vector que es el campo magnético. Los dos son vectores, ¿ya? La luz es un vector formado por dos vectores. ¿Se entendió, Josefina? Ya. Por favor, coloque su nombre y apellido. Josefina, Diego, Isadora, Martina, Anaís, bien. Montserrat, Juan José Fuentes, Alison. Ya. Ya, tenemos entonces expresado el campo magnético. Letra A, ¿en qué dirección y sentido vibra el campo magnético? Voy a anotar los datos. Ya. Letra A, ¿en qué dirección y sentido vibra el campo magnético? Letra B, ¿cuál es el valor de omega? Sabiendo que C es omega dividido por K. Letra C, un electrón que se desplaza con mol puede emitir ondas electromagnéticas. Justifique su respuesta. Letra D, un electrón que se desplaza con rapidez constante puede emitir ondas electromagnéticas. Justifique su respuesta. Y letra E, ¿qué debería ocurrir con la emisión de ondas electromagnéticas en el modelo de Bohr? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, dijimos que la luz es está formada por dos campos u ondas oscilantes y viajeras, ¿ya? Oscilantes y viajeras. Y sobre el término viajeras, se desplazan con una rapidez c, que es igual a lambda por nu, longitud de onda por frecuencia, o longitud de onda dividido por periodo, pero también es igual a omega dividido por k, porque omega vale 2pi por la frecuencia y k vale 2pi partido por lambda, ¿ya? Y esto les va a dar lambda por nu, ¿ya? Lambda por nu. Entonces, este campo magnético de un rayo luminoso vale 3 seno, eso es la amplitud, de 400x, eso es k, menos omega t, ¿ya? Esa es la frecuencia angular, más 8, eso es delta. Y todo lo que está acá, todo eso tiene que ser el versor, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta a la letra A es que la dirección y sentido de B, ¿ya? Dirección y sentido, o sea, el versor vale 0.707 en X, 0 en Y y menos 0.707 en Z,
y sin unidades, porque los versores no tienen unidades, ¿ya? Además, si nos preguntan si esto es versor, hay que calcular esto, aplicamos Pitágoras y van a ver que da 1. Así que es un versor, ¿ya? Letra B, ¿cuánto vale omega? Sabemos que C vale omega dividido por K, lo que implica que omega es C por K. El enunciado dice que el rayo de luz viaja en el vacío, C vale 3 por 10 elevado a 8, y K vale 400. Con eso tenemos la frecuencia angular. 1.2 por 10 elevado a 11 radianes por segundo. Letra C, un electrón que viaja con Moore podrá irradiar ondas electromagnéticas. Otra forma de preguntarlo, si tienen un cable por el que viajan electrones con velocidad constante, ¿ya? ¿Cómo van a saber que la velocidad es constante? ¿Ya? Con un amperímetro, ¿ya? Porque si la corriente es constante, quiere decir que la velocidad es constante, ¿ya? Entonces, otra forma de preguntar lo mismo es, si la corriente en un cable es constante, el cable podrá emitir ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿Alguien sabe la respuesta? Si la velocidad o la corriente es constante, ¿el sistema emitirá ondas electromagnéticas? Ya, eso lo habíamos explicado al principio. En la guía dice, onda electromagnética, combinación de un campo eléctrico y magnético oscilantes y viajeros que surgen de la energía irradiada por cargas aceleradas, ¿ya? Cargas aceleradas. Así que en el Moore, movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? La aceleración vale 0, así que un cable con corriente constante no puede emitir ondas electromagnéticas, ¿ya? Letra D, y si el único dato que tenemos, o la única instrucción que le damos al electrón es, tienes que viajar con rapidez constante. Esa es la única instrucción. ¿El electrón podrá hacer algo para emitir ondas electromagnéticas si la única orden que tiene que cumplir es rapidez constante? ¿Alguien sabe? Montserrat, ¿sabe? Si el electrón viaja con rapidez constante, ¿podrá emitir luz? ¿Podrá emitir ondas electromagnéticas? Martín Williams, ¿tiene idea? ¿Se le ocurre? No tiene que ver con eso, con viajar lento. ¿Ya? Josefina dice, creo que era cuando aceleraba, correcto. ¿Ya? Cuando acelera emite luz, eso es correcto. Entonces, otra forma de preguntarlo, si el electrón va con rapidez constante, ¿podrá acelerar? ¿Ya? ¿Alguien sabe? Josefina dice con MCU, eso es correcto. ¿Ya? Súper bien. ¿Ya? En el movimiento circunferencial uniforme, la rapidez es constante, pero la velocidad no es constante. ¿Ya?
En el MCU la rapidez constante, pero el vector velocidad primero es así, después es así, después así, ¿ya? La velocidad cambia. Existe aceleración centrípeta, ¿ya? Así que, si le pudiéramos ordenar un electrón, tienes que viajar con rapidez constante y a la vez tienes que emitir luz. El electrón, por ejemplo, podría viajar en órbitas circunferenciales, ¿ya? Porque si bien la rapidez no cambia, la velocidad sí. Y al hacer eso, atención, al hacer eso, su energía mecánica se va a transformar en luz, ¿ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que cuando haya emitido toda la luz que podía emitir, va a quedar sin energía mecánica. Va a haber transformado toda su energía cinética y potencial en luz, ¿ya? La siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la emisión de ondas electromagnéticas con el modelo de Bohr? ¿Ya? El modelo de Bohr trabaja con átomos hidrogenoides, átomos de un electrón que giran con movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Así que los electrones se están acelerando, tienen aceleración centrípeta. Los electrones deberían convertir su energía mecánica en luz, ¿ya? Y cuando hayan emitido toda la luz que tenían que emitir, es porque perdieron toda su energía mecánica. Por ejemplo, es porque perdieron toda su energía cinética, ¿ya? Deberían detenerse, ¿ya? Entonces, si esto fuera así, tal cual como lo estoy contando, cuando en el Big Bang aparecieron átomos con electrones, los electrones empiezan a girar, pero como están acelerando, con aceleración centrípeta, toda su energía mecánica, toda su rapidez, debería convertirse en luz, ¿ya? Y si se les acaba la energía mecánica, tendrían que caer al núcleo. Y por eso no deberían existir átomos, ¿ya? Porque cada vez que intenten crear un átomo, los electrones van a emitir luz y el átomo va a colapsar, ¿ya? Entonces Bohr se dio cuenta de eso en 1905 y descubrió que existen ciertos radios, ¿ya? Donde esto no ocurre, ¿ya? Son radios estables, ¿ya? Eso fue lo máximo que descubrió Bohr con lo que él sabía en 1905 y es lo máximo que podemos explicar ahora en electromagnetismo. Porque si quieren saber más detalles sobre los radios donde no se puede emitir luz, hay que estudiar la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Que eso se ve en ramos más avanzados, ¿ya? En electromagnetismo todo lo que podemos decir es que existen ciertos radios donde las cargas aceleradas no pueden emitir luz, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Felipe Serrano, ¿dudas? Juan José Fuentes. Bueno, entonces dejamos la tutoría hasta aquí. Descarguen el ejercicio. Diego tiene una duda. Radio de los átomos sería lo mismo que los niveles. No es lo mismo, pero son equivalentes. ¿En qué sentido? Los radios dependen de los niveles, ¿ya? Así que podemos decir que hay radios donde no se puede emitir luz o niveles donde no se puede emitir luz. Es la misma idea. ¿Correcto, Diego? ¿Ya? ¿Más dudas?
Entonces, dejamos hasta aquí la tutoría. Revisen el PDF, traten de repetir los ejercicios que hemos visto y cualquier duda pueden usar el formulario de contacto. ¿Ya? Me despido entonces, que estén bien. Hasta luego.